Buenas tardes, estimada licenciada Laura Leticia Ventura Alvarado y compañeros que nos acompañan en nuestra cátedra de Política Exterior en el continente americano. Sean bienvenidos a este panel forum que hace parte de nuestra carrera y consecuente formación como expertos en las relaciones internacionales. Es un honor para mi persona poder estar aquí presente como moderadora de este panel. Mi nombre es Natalie Serna y permítame introducir a nuestros estimados panelistas aquí presentes, quienes serán los protagonistas esta tarde. La señorita Arlene Barrios, señorita Angélica García, señorita Sofía Pérez. Buenas noches a todos. El caballero Adán Bolaños, la señorita Lisbeth Díaz, Buenas noches. y la señorita Jimena Ramírez. Es un completo honor y gusto tenerlos aquí con nosotros para compartir nuestro conocimiento de la manera más enriquecedora posible. Estamos aquí reunidos esta noche para poder discutir sobre un actor muy importante en el escenario internacional, y es precisamente Colombia. Y como este mismo actor ha ido desarrollándose y se desarrolla actualmente en el escenario internacional. Procedo entonces con la explicación de cómo iremos desarrollando esta temática. Para nuestra discusión se desarrollará una serie de preguntas en las que nuestros panelistas contarán con 6 minutos para poder brindarnos su opinión respecto a las mismas. Este mismo tiempo pueden dividirlo en las interrogantes en las que consideren necesaria su participación o quieran hacer una intervención. Estas intervenciones serán cronometradas por mi persona. Para que exista un orden en este proceso, para solicitar a sí mismo un espacio de intervención, cada miembro puede levantar su mano. Así procederé a ceder la palabra según el orden solicitado por los participantes. Mi persona les hará saber el momento en que empiece su intervención para que su tiempo sea cronometrado. Me gustaría saber si ya nos encontramos listos. Estamos listos. Sí, listos. Perfecto. Conocemos que Colombia ha tenido una larga historia a lo largo del tiempo, que esto ha ido cambiando, que los actores políticos no son los mismos del pasado. En este sentido, quisiéramos que alguien nos pudiera brindar un esbozo general de la República de Colombia. Perfecto. ¿Les doy la palabra? Hola, buenas noches. Pues ese día les comentaré un poco acerca de la República de Colombia. Como ya sabemos, Colombia es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur. Colombia se constituye en un estado unitario, social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una de las repúblicas de gobierno. Es una de las repúblicas, organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y distritos de capital de Bogotá. También Colombia es el 28º país más poblado del mundo, con una población de alrededor 51 millones de habitantes. En cuanto al Producto Interno Bruto nominal colombiano, es el cuarto más grande de América Latina y este ocupa el puesto 28 a nivel mundial. Colombia es el segundo país con mayor índice de desigualdad en América Latina, después de Brasil y empatado con Panamá, según la base de datos del Banco Mundial. Según investigaciones, en el siglo XX, Colombia practicó una política exterior de alianza incondicional con Estados Unidos. Colombia se adhirió a la OMC mediante la Ley 170 de diciembre de 1994 y a partir del 1 de abril de 1995 inició sus compromisos como miembro activo de dicha organización. La entrada en vigencia de la OMC y la adhesión de la misma significó para este país aceptar todos los acuerdos en el ámbito multilateral, a excepción de algunas reservas en cuanto a los acuerdos sobre aeronaves.
También es importante mencionar que la política exterior de Colombia se enfoca en la consolidación, en el fortalecimiento de instituciones y políticas que a su vez corresponden al ritmo de los cambios que se perfilan en el sistema internacional. Colombia ha hecho especial énfasis en lograr crecimiento y competitividad, al igual que igualdad y oportunidades y consolidación de la paz, que conlleva a una mayor integración regional con los países más cercanos y diversificación de estas relaciones. Hasta aquí mi aporte. Muchísimas gracias, señorita Angélica. No sé si alguno de nuestros panelistas desearía dar su opinión en esta pregunta. Continuamos con la siguiente. Continuamos con la siguiente entonces. Hemos conocido a través de noticias cómo Colombia se ha desempeñado durante los últimos años, el cómo a su vez la economía y la sociedad colombiana se ha recuperado de forma vibrante de la crisis que hubo con el COVID-19. Y en este sentido, todas las variaciones políticas que ha tenido. No sé si podrían darnos una breve descripción de cómo Colombia se está desempeñando este año, 2022. Les doy la palabra a la señora Ibarri. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, pues primero podríamos decir que Colombia sigue enfrentándose a importantes retos estructurales y en primer lugar podríamos mencionar que la tasa de crecimiento potencial es insuficiente para garantizar la convergencia de la renta per cápita comparada con otros países, claro, de altos ingresos. En segundo lugar, podríamos decir que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, aún con el repunte económico que se tuvo en 2021. La continuación de programas de transferencias de emergencia han contribuido a reducir la pobreza, la alta inflación también, podríamos decir que está minando el progreso, además de que la recuperación no está llegando a todos los grupos. A pesar de que las condiciones de vida de migrantes venezolanos y las víctimas del conflicto han experimentado una mejora, el descenso de la pobreza ha sido desigual y no ha beneficiado a los afrocolombianos ni a los indígenas, porque para reducir la pobreza de manera duradera es necesario también ampliar la cobertura de sistemas de seguridad social, así como también reducir las rigideces en la inclusión automática a programas sociales y hacer que los mercados laborales sean más eficientes e inclusivos, para así poder mejorar, podríamos decir, el nivel de la calidad de la educación, de la salud e infraestructura. Y como tercer lugar, podría mencionar que el déficit de cuenta corriente, que aunque está disminuyendo actualmente, sigue siendo elevado, y la reducción sostenible del déficit fiscal, además de la del PIB del gobierno general, tal vez puede requerir un aumento de los impuestos y una reducción de los subsidios a los combustibles. Ese sería mi aporte. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguno de nuestros otros panelistas desearía poder expresar su opinión en esta pregunta? Señorita Angélica, les doy la palabra. Abonando un poco más con respecto a la actual Colombia en 2022, Colombia continúa siendo referente internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas y el terrorismo, también como el fortalecimiento institucional y el compromiso de estas defensas y promoción de los derechos humanos. En cuanto a las acciones contra el narcotráfico, es importante mencionar que en la actualidad se encuentra operando en Colombia la denominada Ruta Futuro. Esta es una política integral para enfrentar el problema de las drogas. Fue implementada desde el año 2018 hasta la actualidad, la cual hace énfasis en la sustitución de cultivos ilícitos de la producción y el tráfico, el consumo y los delitos relacionados con esta actividad criminal.
Para poder enfrentar el problema de las drogas, Colombia estableció 4 pilares estratégicos. Uno de ellos es reducir el consumo de sustancias psicoactivas y su impacto como tal. El siguiente es reducir la disponibilidad de drogas para los mercados internos y externos, que es algo que está afectando grandemente. El tercero es desarticular y afectar a estas estructuras criminales para poder ellos vencer poco a poco este tipo de conflicto. Y el cuarto, afectar las economías y las rentas criminales. También es importante mencionar en cuanto a la política integral, esta ruta futuro, que es la actual, la que está actualmente operando en el país, pretende una intervención integral en cuanto a la problemática de las drogas, enfrentando y contrarrestando todas las fuentes de las actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, con el objetivo principal, claro, de que esa política afecte las finanzas ilícitas de estas organizaciones, por lo cual estas estrategias dispuestas han particularmente adecuados a cada territorio afectado a estos grupos ilícitos. También abonando un poco en relación al tema, esta política se enfoca no solo en la erradicación de los cultivos, sino también en fortalecer la coordinación institucional de los territorios. Hasta aquí mi aporte. Muchísimas gracias, Soledad. Ya casi terminamos nuestro tiempo de intervención, señorita Angélica. Ok, continuamos con la siguiente pregunta, salvo que alguien más desee expresar su opinión. Continuamos entonces. Y es en referencia misma a lo que decía nuestra anterior compañera, referencia a la política. Y es que conocemos que las elecciones presidenciales de Colombia se llevaron en junio de 2022 y que resultaron en la victoria de Gustavo Petro de la coalición de izquierda. En este sentido, ¿cómo se está desarrollando su política actual? Señorita Jimena. Sí, buenas noches. Aportando un poco con la pregunta, así como nos decía, las elecciones presidenciales efectivamente se llevaron este año en Colombia, ¿verdad? Donde tuvo la victoria el señor Gustavo Petro de la coalición de izquierda, que se dice que él lo que buscaba o sus principales prioridades, digamos, lo del gobierno de Petro, eran que quería consolidar la paz, la justicia social, la justicia ambiental y el cambio para las mujeres, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Colombia ha tenido un historial de gestión macroeconómica y fiscal prudente, anclado en lo que es el régimen de inflación objetivo, un tipo de cambio flexible y marcos fiscales basados en lo que son las reglas, lo cual todo esto permitió que la economía de Colombia se creciera, pero más que todo en el año 2000, pero eso también permitió a Colombia poder responder a lo que fue la crisis de COVID-19, ¿verdad? Ya que Colombia con esta crisis se vio afectado, así también muchos países, ¿verdad? No solamente Colombia, pero todo esto ayudó a que la economía colombiana pudiera poco a poco irse como recuperando, ¿verdad? De esa crisis que pasó. Pero en la actualidad se ha ido recuperando brillantemente de esa crisis, ¿verdad? Como ya anteriormente había mencionado, Colombia también sigue enfrentando grandes retos. Colombia sigue siendo, como nuestra compañera nos decía, uno de los países más desiguales del mundo. La tasa de crecimiento potencial es insuficiente para garantizar lo que es la convergencia de la renta per cápita en comparación con los países de altos ingresos, ¿verdad? Y ese sería mi aporte ahorita.
Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más desearía poder aportar en esta pregunta? Bien, continuamos con la siguiente entonces. Dígame, señorita, que le escuchamos. Quizás abonando un poquito más en relación a lo que mencionó la compañera. Pues estas elecciones han sido muy recientes. Hace poco leí que estaban cumpliendo apenas 100 días de gobierno y el gabinete de ministros que ha asumido el trabajo actual comentan que el presupuesto estipulado que dejó el expresidente Iván Duque ha sido limitado para construir los pilares de los cuales será el nuevo gobierno, con los objetivos, claro, que se ha planteado ahora Gustavo Petro. Son múltiples los desafíos que se plantean y uno de los principales, según lo que leí, y es como de las noticias que está como a la luz del día en este momento, es poder mantener el impulso que lo llevó al poder y avanzar con esa conquista de la oposición. También tiene la responsabilidad de sacar adelante la lluvia de propuestas que espera hacer realidad en tan poco tiempo. Hasta aquí mi aporte. Muchísimas gracias y con esto concluimos el tiempo. Muchas gracias por su aporte, señorita. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. En este sentido, y entrando un poquito más en el tema, nos gustaría conocer de qué manera se ha conducido la política exterior de Colombia a nivel regional y mundial, de ser posible. Le escuchamos, señorita Lisbeth. Para el periodo presidencial del Iván Duque, las políticas y acciones del gobierno nacional se centraron más que todo en lograr una sociedad mucho más equitativa con base en la legalidad y el emprendimiento. La política exterior en ese entonces de Colombia se profundizó en una participación responsable y proactiva en el ámbito internacional, sobre todo en los escenarios multilaterales. Esto con el fin de poder defender la estabilidad y la seguridad internacional. Por lo tanto, Colombia lideraría un proceso de revitalización del sistema interamericano, sobre todo con el compromiso de la región con la defensa de la democracia. De igual manera, Colombia impulsaría iniciativas que permitiesen realizar una evaluación de la gestión y la acción de las organizaciones internacionales y las agencias multilaterales, con el fin de poder fortalecerlas y llegar a ser mucho más eficientes y eficaces la contribución a la gobernanza internacional. La política exterior de Colombia en el periodo presidencial de Iván Duque se fundamentaría más que todo en realizar esfuerzos ordenados y congruentes de los distintos sectores, lo cual permitiría una articulación del más alto nivel con las políticas públicas adoptadas en el orden interno. Tras haber tomado el poder este año, Gustavo Petro, fue en agosto, si no me recuerdo, en agosto de 2022, que ya entró al poder, propuso un diálogo en las Américas, la cual no tuviera ninguna exclusión de ningún pueblo y que fuera para toda América. Este diálogo lo que busca es, por un lado, hacer una clara referencia a la reciente cumbre de las Américas, en donde se vivió un clima de tensión ante las exclusiones, las ausencias y muchas quejas de algunos países. También, por otro lado, el cambio de gobierno que está llegando a Latinoamérica, porque está pasando por un periodo de transición ideológica, en donde las elecciones de este último año y de los años anteriores, donde se ha dado como resultado que países del
4 países de las economías más grandes de la región latinoamericana, los cuales son México, Argentina, Chile, entre estos Colombia, y también cerca del 51% de la población latinoamericana se encuentren regidos por gobiernos de izquierda. Se puede ver el último caso de Brasil, que volvió con la elección perdón, se me ha ido el nombre, ya lo siento, pero donde volvieron a la ideología de izquierda, gracias compañero, Lula da Silva. Entonces, donde tenía una ideología hacia la izquierda. Hasta aquí mi aporte. Muchísimas gracias. Ya avisando, falta poco tiempo para finalizar su tiempo de intervención. ¿Alguien más desea responder esta pregunta? Muy bien, continuaremos con la siguiente. Sabemos que Colombia ha buscado destacarse como una potencia regional, ya en el pasado habiéndolo sido en su periodo de la Gran Colombia. Sin embargo, en este tiempo, ¿qué ventaja tiene Colombia sobre los otros países latinoamericanos que estos no tienen, como para establecerse ya como una potencia frente a ellos? Nuestro compañero Adán. Bueno, agradezco el espacio y creo que es una pregunta clave en toda esa discusión porque abona y está encadenada con la pregunta anterior que respondía nuestra compañera. Y es que para poder entender qué es lo que diferencia a Colombia de toda América Latina en este caso, y en especial de Centroamérica, es que principalmente su posición geoestratégica en el continente americano, ubicada al norte de América del Sur, teniendo acceso a los dos mares, al Atlántico y al Pacífico. Y también más allá de eso, del acceso que tiene, es de lo que significa Colombia para Estados Unidos. El tema del acceso también a los recursos minerales de los cuales depende estratégicamente Estados Unidos. Colombia, por su ubicación, no solo es geopolítica, sino que también por su ubicación natural, en el sentido de los recursos naturales, que posee muchas reservas de carbón, de oro, de plata y platino, y también una gran reserva de esmeraldas, que a pesar que no se usan tanto en la industria armamentística y esas cosas, sí representa un recurso natural muy estimado a nivel internacional, además de la importancia que tiene para Estados Unidos por sus bases militares. En sí es como una amalgama de todas esas características que hacen que Colombia sea diferente a toda Centroamérica, sobre todo por lo que es, por lo que tiene y por lo que puede llegar a ser, ya que hay muchos pronósticos que Colombia va a ser una de las potencias fuertes a nivel latinoamericano. Ya lo es, pero no se logra todavía despegar por un tema de corrupción, por un tema de malversación de fondos y uso indebido de la política nacional. Entonces, como punto final es esa parte de que va a ser una potencia emergente, lo es y va a seguir siendo una potencia emergente gracias a todas las características que lo diferencian de los demás países. Quizás hasta aquí llegaría mi aporte, y como un recurso extra para lo que la compañera dice, la compañera anterior, si bien es cierto, las potencias latinoamericanas se están alineando a la izquierda, difícilmente vaya a haber un efecto real en las economías y políticas de Latinoamérica. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea opinar en esto? ¿Escuchamos, señorita Jimena? Sí, un poco abonando con lo que decía el compañero, ¿verdad?
o sea, qué tipo de potencia podría considerarse Colombia. Así como nos decía él, que Colombia, más que todo, se considera también una potencia en energías alternativas y es llamada así ya que este país tiene un gran potencial en la generación de este tipo de energías, y eso es por su posición geográfica, ya que Colombia tiene eso, ¿verdad? Por eso se dice que en Colombia como las fuentes principales de energía renovable no convencional son las hidroeléctricas, debido al potencial hídrico que tienen en el país. En segundo lugar también está que las energías suministradas por los combustibles fósiles, así como nos decía el compañero, que es el petróleo, el gas y el carbón, todos estos recursos son no renovables, ¿verdad? Y es por ello que en Colombia hay como ciertas zonas donde se generan este tipo de recursos, y es por ello que a Colombia también se le llama como potencia de energías alternativas, ¿verdad? O sea que tiene una gran ventaja también Colombia con respecto a otros países, y ese sería mi aporte. Muchísimas gracias. Tal como la compañera lo dice, Colombia es un referente en el tema de la energía, y uno de los parques principales de energía eólica es el Eje Pirache, ubicado en el municipio de Uribia, en La Guajira, que es parte de todo el plantel de la energía eólica en Colombia, y es un espacio ideal para la inversión extranjera en temas de energías renovables. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea opinar? Pasaríamos a la siguiente pregunta. Perfecto, y es justamente en esta dirección que continuamos. Y es en referencia a lo que nuestro compañero ha mencionado, en el tema de la corrupción, cómo esta corrupción está afectando a Colombia. Y más en este sentido respecto al narcotráfico en la economía de Colombia. ¿Cómo lo está afectando? ¿Sí, señorita Sofía? Buenas noches y muchas gracias. Bueno, sin lugar a duda, la producción, el tráfico y el uso indebido de drogas ha alcanzado una magnitud pues enorme en todo el mundo, porque de hecho Colombia sufre desde los años 70 más o menos el estigma de ser como la principal productora y exportadora de cocaína en el mundo. También cabe mencionar que según cifras del Banco de la República en el 2020, el PIB del país se situó alrededor de los 271 mil millones de dólares. Es decir, que la cocaína suele tener un mayor peso en la economía que productos como el café o el petróleo. Entonces, la narcoeconomía, como se le llama, se expande de distintas maneras. Produce un alza en los precios de inmuebles en la zona de lavado de activos, aumenta el mercado de bienes de consumo como las bebidas alcohólicas, carros, motos de alta gama y pues otros bienes de lujo. También impulsa la concentración de tierras, financia la deforestación, entre otras, y así entonces la repercusión real del narcotráfico en la economía de la región podría llegar a ser mucho más alta del 4% del PIB. Además, podemos decir que la presencia del fenómeno de narcotráfico ha logrado que se disminuya el progreso de otras actividades comerciales, ¿verdad? Lo que limita el manejo de tipo de cambio. Además, esto pues va a generar efectos inflacionarios que previenen el desarrollo de otras exportaciones, lo que implica más exportaciones de droga y menos exportaciones de otros artículos en este caso. Y de hecho, para algunos especialistas, la economía colombiana misma depende ya en cierta medida de ingresos del narcotráfico, en especial lo referente a cuentas externas. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea aportar en esta pregunta? ¿Le escuchamos, señorita Claire?
Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Abonando a lo que decía la compañera respecto al PIB y la influencia que el narcotráfico tiene en este, bueno, mencionando así, ¿verdad? Un dato así bien curioso, es que solo en 2018 el narcotráfico movía anualmente unos 16 billones de pesos, que en dólares serían entre 5.4 o 5.5 millones alrededor por ahí. Y se estima, de verdad, que esto equivalía al 2% del PIB interno bruto. Sin embargo, por intervenciones del gobierno, tiempo después, se asumía que este porcentaje no aumentaba al 9.1% del PIB. Pero bueno, más allá de centrarme en lo de el narcotráfico y el PIB, me gustaría explorar algo que yo considero bastante curioso, que es la pequeña burbuja económica que existe en Colombia en cuanto, mejor dicho, a partir del dinero insuflado por la mafia en la economía por medio del lavado de activos. Me gustaría bastante recalcar esto, porque es una de las formas más usadas para hacerlo en el sector inmobiliario, pues se considera como un sector en constante crecimiento e inagotable financiación. Entonces, yo diría que la razón es que el dinero de la mafia, que mediante apoyo legislativo, político y corrupción, claro, ha logrado convertir a este país en una hacienda productora de drogas y lavado de divisas de alguna manera, ¿verdad? Entonces, yo considero que la economía colombiana gira en torno al sector inmobiliario, porque construyen literalmente de todo, ¿verdad? Desde condominios hasta centros comerciales y empresariales, hoteles, apartamentos, en diferentes estratos económicos. Es un proceso bastante vicioso que mantiene por un lado al gobierno, que muestra cifras de empleo constantes, disfrazadas, ¿verdad? Claro, en empleos mediante la construcción. Entonces, el sector financiero siempre se mantiene en constante movimiento, igual que los valores de las propiedades del alza. Entonces, se podría considerar que el país en apariencia, sí, ¿verdad?, parece tener una dinámica bastante buena, hablando económicamente, y da una impresión de prosperidad incluso y desarrollo en grandes ciudades como Barranquilla, Cali, Bogotá, Medellín. Pero todo esto es, por supuesto, ficticio, ¿verdad? Porque las propiedades construidas están sobrevaloradas para así poder cuadrar los montos del lavado de activos. Entonces, creo que poniendo un ejemplo así a grosso modo, ¿verdad? Si mañana, por X o Y razón, ese dinero dejase de fluir, la inversión inmobiliaria se va al piso. El índice de trabajo se desploma, los hoteles y malls quedarían vacíos, las propiedades ya no tendrían su sobrecoste, lo que las dejaría, ¿verdad?, así valuadas por estimadamente 1/4% de su valor original, en el mejor de los casos, claro, ¿verdad? Entonces, el país, yo considero que si eso pasara, el país dejaría de tener ese maquillaje de país emprendedor, y considero que ha sido, ¿verdad?, el gobierno más que todo se ha dedicado a especular con el dinero de la mafia, mientras divide de alguna manera la pobreza y contiene a duras penas la delincuencia mediante represión, violencia, y además también de que contiene el disenso y la pobreza con policía, ejércitos y asesinatos, se vería rápidamente, pues digamos, el rostro real de este país, un país con estructura económica de Haití y con una problemática social bastante parecida a la de Venezuela, solo por mencionar algunos casos. Entonces, considero que Colombia es un narcoestado, al igual que muchos países, podríamos incluir incluso Estados Unidos en estos, que dependen de que la mafia siga traficando para que su economía se mantenga a flote. Entonces, al momento que se detenga, la economía se desploma. Esa sería mi intervención. Muchísimas gracias, y con esto damos por concluida el tiempo de intervención de sus personas, señorita Lee. Vamos a continuar, señorita Jiménez. Sí, abonando un poco con respecto a esa pregunta, como sabemos, el narcotráfico es el mayor enemigo
que enfrenta principalmente no solo el gobierno colombiano, sino también la sociedad colombiana, ¿verdad? Y así como nos decía nuestra compañera, es como difícil de creer, ¿verdad? Que en Colombia se den estas cifras que mueve el narcotráfico, que, o sea, casi son 16 millones, o sea, el 5% del PIB colombiano, ¿verdad? Como sabemos, y nos decía nuestra compañera Sofía, que la presencia del narcotráfico en Colombia ha logrado disminuir el proceso de otras actividades comerciales, pero limitando el tipo de cambio, generando en esto como inflacionarios que previenen el desarrollo a otras exportaciones, ¿verdad? Dándole como más prioridad, podríamos llamarlo así, a lo que eran lo de las exportaciones de droga y le daban menos prioridad a las exportaciones con referente a otros artículos, ¿verdad? En sí esto afecta a la sociedad colombiana, ya que se propicia un escenario en el que el dinero ilegal permea a la sociedad y se convierte en un problema por todo lo que rodea a la productividad ilegal y el circulio de violencia, que este propicia, ¿verdad?, en la sociedad. Inclusive, según lo que yo he leído, ¿verdad?, el narcotráfico está como tan arriesgado, podríamos llamarlo así, o tan como pegado, que el Estado no logra combatirlo o no logra sacar adelante este problema, ¿verdad? Ellos lo ven como muy difícil de estructurar eso, y es por ello que impide el establecimiento de un orden social justo y en paz en Colombia, ¿verdad? Eso sería mi aporte. Gracias. También damos por finalizado el tiempo de intervención de esta persona, señorita Jiménez. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, si nadie más desea intervenir en ella. Perfecto. Continuamos entonces. En ese sentido, y ya como hemos escuchado anteriormente, con nuestro aporte y nuestra consideración, ¿qué cambios creen que podrían implementarse en la política exterior colombiana para que esta cambie en un mejor sentido? ¿Le escuchamos, señorita Sofía? Bien. Sabemos que el triunfo de Gustavo Petro y en este caso Francia Márquez en las elecciones presidenciales de junio de este año ha marcado pues un hito en la historia política en Colombia, porque esta victoria está llena de primeras veces dentro de este gobierno. Por ejemplo, el primer gobierno de izquierda, como mencionaban mis compañeros, el primer presidente que de hecho tiene un pasado guerrillero, y además tenemos a la primera mujer afrodescendiente al frente de una vicepresidencia. Entonces, estos factores nos apuntan a que marca un inicio de una nueva era política por giros nuevos, ¿verdad?, en los ámbitos económicos, sociales y también ambientales. Sumado a ello, Petro se ha pronunciado anteriormente a favor de realizar pues una revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, cuestiones que de hecho difieren al interés estratégico que se había mantenido con Washington en anteriores gobiernos, ¿verdad? Se resalta también que inmediatamente después del triunfo petrista, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, anunció su renuncia, pero antes de ello se destacaron importantes avances logrados en materia diplomática. A pesar de las austeridades que puedan pasar ambos países, tanto Estados Unidos como Colombia, se necesitan mutuamente para salvaguardar sus intereses, ¿no? Existen por lo menos, podría apuntar quizás 4 momentos que pueden marcar lo que acontecerá dentro de esa relación. Por ejemplo, el papel que posee Colombia en los procesos de negociación con Venezuela, en el que Estados Unidos buscará que se asegure el llamado a las nuevas elecciones. Tenemos el acercamiento que tenga Petro con China, también en busca de oportunidades económicas y comerciales. Tercero, si se abre la posibilidad de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y pues cuarto, cualquier intento por parte del gobierno de Petro
de cambiar la estrategia de combate al narcotráfico por medio de la regulación y la descriminalización en este caso. Eso podría decir. Perfecto, muchas gracias. Ya únicamente contamos con 1 minuto para hacer una intervención. Estamos a punto de agotar el tiempo. ¿Alguien más desea intervenir en esta pregunta? Pasamos a la siguiente entonces, y esta ya sería la última para culminar este evento. En relación a eso, ya escuchamos mucho sobre el narcotráfico y sobre las estrategias que se han mantenido a lo largo del tiempo para intentar combatirlo. Pero en este sentido, ¿cómo han sido las relaciones entre Colombia y Estados Unidos precisamente para combatir el narcotráfico? ¿Le escuchamos, señorita? Para el periodo presidencial de Iván Duque y mientras estaba Donald Trump en el poder en Estados Unidos, la orientación del gobierno de Colombia se hizo una modificación en el convenio general para ayuda económica, técnica y afín con Estados Unidos, el cual el objetivo era incorporar nuevos programas que contemplaran la asistencia técnica, equipos, la planificación, capacitaciones, el apoyo logístico y operacional. Esto con una duración de 5 años. Estos programas están orientados a reducir el cultivo de la coca, la producción de la clorhidrato de cocaína a un 50%. Actualmente, lo que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que las extradiciones de delincuentes en Colombia a Estados Unidos han beneficiado a ambas partes. En una entrevista también el secretario de Estado mencionó que las extradiciones son una herramienta importante. Esto debido a que permiten que las organizaciones de narcotraficantes se vayan desmantelando y que están en toda la voluntad de continuar trabajando en conjunto con Colombia sobre esta problemática. También por su parte, ahora el actual presidente estadounidense Joe Biden ordenó que se continuara con la ayuda contra el narcotráfico en Colombia. Esto debido a que tanto Estados Unidos como Colombia están bastante ligados en esta problemática, pues después ya de 4 décadas en las cuales ambos países han ido luchando contra esas organizaciones de narcotraficantes, Colombia viene siendo el mayor productor mundial de la cocaína y Estados Unidos es el principal mercado. Además, gracias a los recursos obtenidos con el narcotráfico, varias organizaciones armadas han continuado operando en el territorio colombiano y amenazando a su población. Hasta ahí sería mejor. Muchísimas gracias. Y justamente damos por finalizado el tiempo de intervención. ¿Alguien más desearía poder responder esta pregunta? ¿Me escuchamos, señorita Pérez? Bueno, abonando un poco lo que mencionaba la compañera Lisbeth, las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos en materia de droga, como decía ella, han estado marcadas por la intención de ambos países de acabar con la producción y el consumo de los estupefacientes, ¿verdad? Entonces, en años recientes, Colombia pasó de ser considerado un estado fallido a exportador de seguridad con 2 especialidades. 1, la contrainsurgencia, y 2, ser antidrogas. Y por lo menos desde el 2009, más o menos, Estados Unidos financió a la Fuerza Pública Colombiana para impartir capacitaciones sobre operaciones especiales y antinarcóticos en varios países de Latinoamérica. Y si hablamos acerca de la actualidad, el pasado 3 de octubre, uno de los hombres más cercanos al presidente Joe Biden, que también lo mencionaba la compañera, el secretario de Estado Anthony Blinken, se reunió con el presidente Gustavo Petro
y se discutieron varios temas como migración irregular en el continente, posibles alianzas en la lucha contra el cambio climático. Y aunque la reunión fue como de un nivel muy privado, en una rueda de prensa posterior a eso dejó claro que el tema que giró intensamente en la mesa de debate fue realmente el enfoque ante la guerra contra la droga, ¿verdad? Entonces se habló de promover esta cooperación entre los dos países y abordar los problemas relacionados con la venta y el consumo de la droga desde un punto de vista más que todo social y sanitario. Además, se hablaba de que Estados Unidos colaborará con los ministerios de salud y justicia de Colombia y el presupuesto de hecho será de $2 millones. Entonces, el proyecto conjunto tendrá una duración de 3 años y pretende, entre otras cosas, crear un centro de tratamiento de las patologías por consumo de drogas en el país. Sin embargo, considero que debe existir como tal una cooperación multilateral, ¿verdad? Efectiva y, promovida y alentada por los Estados Unidos para resolver el problema de producción y tráfico que existe actualmente en la región. Eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea intervenir en esta pregunta? Muy bien. Ya hemos llegado hasta este punto y sabemos que Colombia necesita construir sobre los logros alcanzados en los últimos años y navegar en un entorno medieval incierto que podría poner en riesgo los avances que lograron en el pasado. Y a su vez complicar la búsqueda de los objetivos de la nueva administración. Pero sabemos que tienen muchas posibilidades de lograrlo, según nuestros panelistas nos comunicaban. Con esto hemos culminado con el número total de las interrogantes y sus respectivas respuestas. Compañeros, les agradezco mucho por ser parte de este espacio y por cada uno de sus valiosos aportes a la discusión. No sé si desean despedirse cada uno de nosotros. Gracias, compañeros y licenciada. Primeramente, muchas gracias, ¿verdad?, por dejarnos ser parte de este proceso de aprendizaje y apreciamos mucho la invitación. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio y las aportaciones de cada uno. Sin duda, pues hemos conocido mucho más sobre este caso y pues buenas noches. Muchas gracias porque nos permitieron estar aquí, ¿verdad? Y buenas noches. Gracias por el tiempo, ¿verdad? Y por tomarnos en cuenta. Agradezco el tiempo y la presencia de cada uno de ustedes. Ha sido un placer formar parte de esta enriquecedora experiencia. Doy por concluida y finalizado el presente panel. Pasen buenas noches.